Muy bienvenidos a esta entrevista con un gran libertario, una persona que ha dado en la vida una lucha mayor, al igual que su padre, porque estas ideas que parecen extinguirse, que parecen desaparecer de nuestro mundo común, hoy día en peligro, vuelvan a la fuerza que acompaña nuestro pensamiento, nuestra lucha diaria, y ahora no solamente desde el mundo de los negocios, sino que también en el mundo de la política. Berti Venegas Lynch es diputado nacional de Argentina. Berti, muchas gracias por estar con nosotros en esta invitación del Centro de Estudios Libertarios. Gracias, Vane. Y ha sido un honor, un gustazo, como decimos en Chile, poder compartir contigo, poder dialogar contigo. Y cómo no hacerlo desde el sustrato un poco más filosófico, siempre anclado a la mirada que tenemos sobre Argentina y sus desafíos, y por lo tanto partir con una frase, o más bien una reflexión de Rothbard, ¿no es cierto?, de Murray Rothbard, que es uno de los intelectuales cabecera del actual presidente recién electo de Argentina, Javier Milei. Estoy segura que en ningún canal de televisión chileno citaron a Rothbard, ni tampoco en ninguna radio, así es que el Centro de Estudios Libertarios que nos da esta oportunidad de profundizar, de por lo tanto comprender a cabalidad las ideas que inspiran el nuevo gobierno de Argentina, nos permite tener este diálogo muy distinto de todos los demás. Y quería partir con la guerra política. Rothbard dice: los socialdemócratas se dan cuenta de que es mucho mejor para el Estado socialista retener a los capitalistas y una economía de mercado truncada para ser regulada, confinada, controlada y sometida a los mandatos del Estado. El objetivo socialdemócrata no es la guerra de clases, sino una especie de armonía de clases en la que los capitalistas y el mercado trabajen por el bien de la sociedad y del aparato estatal parasitario. ¿No crees tú que estas reflexiones, digamos, inspiran mucho las banderas que ha levantado el sector, digamos, de la libertad avanza, ¿no es cierto? Y que nos preguntamos ahora, ¿cuánto podrá avanzar la libertad con estas ideas y con este diagnóstico? Bueno, primero te quiero agradecer al CEL, te quiero agradecer a vos, fue un placer conocerte en este viaje personalmente. Me pones como en la misma liga de papá y creo que estoy nada que ver, creo que están en otra liga papá, mi abuelo, que se han dedicado a esta cuestión de forma mucho más permanente, con mayor profundidad y mucha más lucidez intelectual. Yo vengo del mundo corporativo, pero papá siempre me dijo que independientemente a lo que me dedique, esto me lo dice desde chico a todos sus hijos, independientemente a lo que nos dediquemos, tenemos el deber moral de defender los principios de la libertad y nuestros propios derechos. En definitiva es una batalla que siempre hay que dar y nadie la va a dar por uno. Entonces esto que nos pasa también a la gente de bien que no hace nada, digamos, creo que es quizás mucho peor del que está parado en el extremo colectivista. Es gente que en definitiva piensa que haciendo simplemente negocios y sus actividades personales, la libertad es algo que está garantizada, y en definitiva es esto que dices tú, de la permanente lucha, que también decías, está en peligro, está siempre en peligro. En el momento que abandonas y piensas que la batalla cultural ha concluido, es como las filtraciones con el agua, empieza la izquierda a penetrar nuevamente. Yo siempre hago la ilustración de la batalla cultural como un iceberg, que la punta generalmente es el 10% de lo que se ve de la masa de hielo, el 90% es la batalla cultural que permite traducir a la política o al tema efectivo un poquito. Entonces, en la medida que quizás las corrientes de aguas calientes, suponte que es justamente la izquierda, va derritiendo eso, entonces hay que permanentemente foguearlo con temperaturas bajas de las ideas liberales. Entonces, bueno, siempre me he dedicado a escribir o columnas, o desde chico me acuerdo cartas de lectores. También he visto, una vez me preguntaron, bueno, ¿cómo te preparaste para esto? Para el tema de los medios, para el tema de la batalla cultural. Y la verdad empecé a hilar en esa misma entrevista conceptos que veo como papá ha trabajado en el asunto
sin necesidad de dar una visión política, sino simplemente la batalla cultural. A mí me interesaba la política, pero desde el punto de vista de las ideas, los current affairs, para aplicarlo al tema filosófico que te estás planteando vos ahora. Y me acuerdo haber ido, no sé, tenía 15 años, a la biblioteca de papá y decirle, ¿viste lo que pasa? Era algo de Estados Unidos, ya no me acuerdo cuál era el tema, y me dijo, ¿por qué no escribís una carta de lectores? Bueno, entonces me fui, ensayé algo, habré estado 4 horas escribiendo, en fin, y se lo doy a papá, y obviamente después me lo tachaba por todos lados, con mucho cariño, pero ver que también el proceso de escribir no se nace escribiendo, y yo pensé que había escrito, encima de una carta de lectores, tienes que ejercitar la síntesis, sobre todo en esas épocas que era solamente papel, no había nada digital, entonces el costo del espacio era muy alto. Entonces transmitir un principio claro, sintético, y bueno, yo pensé que había escrito algo impresionante, un desastre, incomprensible. Probablemente esa primera carta de lectores prácticamente papá me la hizo él, pero me hizo ese proceso de ir y venir y corregir, y bueno. Y mucho tiempo después empecé a escribir alguna columna y todo, siempre recurría a papá y me hacía por ahí más sintonía fina en algunos aspectos, bueno, eso es cacofónico, esa oración es muy larga, no sé qué querés decir con esto, ese ejemplo que a mí me encantaba, es una estupidez o no va al punto, bueno, y fue todo un proceso también, discutir con profesores en el colegio, que yo le decía a papá, el profe, porque ya escuchaba en casa esas cuestiones y yo estaba interesado, entonces me decía, ¿por qué no le pedís hablar en la clase que viene ese profesor y retomar un tema y que te dé 10 minutos, hacer un acuerdo parcial, así no te interrumpe si no le gusta lo que decís? Y me traía papá 14 libros, me decía acá el capítulo 3, revisa esto de tal autor, y bueno, entonces era también esa conexión con que no hay que ser improvisado, o sea, hay que ir a las bases y quemarse las pestañas y estar preparado para el debate. Entonces el primer debate me interesó, me acuerdo perfecto que en el colegio fue la ovación de mis compañeros, que en definitiva no sé si entendían algo el mensaje que yo quería pasar, pero en esa época adolescente todo lo que sea contra el poder, que en este caso era el profesor, era bienvenido. Y después me interesó el debate, empezás a darte cuenta que en el debate te dio un contraargumento que te descubrió una laguna, entonces también tiene un tema de ego y amor propio revisar esta cuestión. También en algún discurso que me sugirió papá hacer, cuando le dije que iba a hacer, creo que no sé si era el aniversario de la muerte o el nacimiento de Alberdi, y me dijo, ¿por qué no pedís en el colegio dar el discurso delante del colegio? Entonces, el mérito mío que quizás en todas estas cosas fue decir que sí. Quizás con adolescente por ahí puede ser ese impulso, pero cuando te someten a esa exposición, decir, no, bueno, era solamente, te quería decir. Yo decía sí, me interesaba, hicimos juntos ese discurso. También lo practiqué a morir, me dijo papá, prende la televisión con ruido, distracciones y familiarizate con el texto, marcá ojitos cuando levantes la vista para mirar a la gente, que es una cosa natural, pon énfasis acá, tengo todavía ese discurso escrito con los ojitos y lo guardé, como también las cartas de lectores, que creo que por algún lado tiene que estar esa primera carta de lectores. Bueno, eso llevado a la vida política, que es el ejercicio del debate, ser sintético en la transmisión, escribir, y ese ejercicio también que creo que a uno lo nutre, poner ese pequeño granito de arena. Bueno, quería hacer casi esa especie de primer homenaje al viejo y a mi abuelo, cómo me ayudaron, y después por supuesto ponerlo en un granito en una playa de lo que aporto yo respecto a lo que han aportado papá y mi abuelo. Ahora, volviendo al planteo que me haces de Rothbard, es cómo las medias tintas también conduce, que parece una cosa distraída, pero conduce al concepto casi de la China comunista de tener y reconocer al capitalismo, pero como flujo de fondos para sostener la esclavitud moderna, ¿no? Y esta cuestión de la servidumbre voluntaria, como decía Etienne de la Boétie en su libro de discurso de la servidumbre voluntaria, que hace al reconocimiento del aparato de los mercados y el aparato liberal como justamente sinónimo del respeto, y es donde los incentivos, no solamente morales, sino económicos, florecen. Pero eso puede haber el trasfondo justamente de la casta y vivir de esa gente que simplemente es hasta cierto punto, y no exagerar con la nota de la libertad, porque en definitiva en el medio están ellos que se quieren nutrir de esos beneficios de la libertad. Sí, has tocado varios puntos que me parecen clave. Uno,
y me recuerda mucho mi rol como madre con mis hijos que hoy día me superan, y que el mayor fue el que me mostró a Rothbard y que es libertario. Y ahí el primer punto, nosotros partimos perdiendo la batalla cultural cuando a los jóvenes se los dejamos en manos del marxismo, ¿no? Y creemos en la verdad detrás de esta frase que dice: si de joven no fuiste comunista no tenías corazón, si de viejo no eres republicano no tienes razón. Pero si uno mira la utopía libertaria, que es a la que adhieren mis 3 hijos, que son libertarios de tomo y lomo, aceptan la autoridad de la madre, eso sí, ¿sí? Es mucho más seductora para un joven. Lo que pasa es que no hay quien la esté transmitiendo, y nuestro sector, como cae en la falacia del término medio, de que todo lo que es equilibrado y diálogo, todo eso nos lleva por el buen camino, tiene susto de entregarle a los jóvenes esas herramientas que despiertan el espíritu libertario, la desconfianza hacia los políticos, la desconfianza hacia el Estado, y que por lo tanto los transforma en rebeldes respecto de la esclavitud, en personas indoblegables e inquebrantables. Y ahí hay un primer punto que es fundamental. El segundo punto es esa falta de formación y por lo tanto de dedicación de personas que, como tú dices, por el hecho de tener mejor vivir que los demás, debiesen de estar más comprometidos con la batalla de las ideas. Eso es fundamental. Y el cuarto punto, tocaste el tema del colectivismo. De acá te quiero llevar a un mundo sideralmente distinto que tú conoces mucho mejor que yo, pero que me ha dejado muy impresionada la explicación que ha dado Juan Ramón Rayo respecto de las LELIC y los pases, el tema del Banco Central y la deuda de corto plazo del Banco Central, y la dificultad entonces de entrar a ejecutar el plan económico de Javier Milei, producto de que existirían estas deudas que vencen, una vence diariamente, la otra cada 28 días, ¿no es cierto?, las LELIC, y que hoy día hoy día no alcanza el dinero prácticamente para financiar los intereses de estas deudas. Es decir, no es, entiéndase bien, y me vas a ver al tiro en qué dirección voy. Lo que pasa es que ya no se trata de estar tratando de pagar una deuda, se trata de preguntarse cómo pago los intereses de esta deuda. Y mientras ustedes no terminen con ese problema que se estaba pensando en un financiamiento externo, no pueden liberar el cepo cambiario y no pueden dolarizar. Por lo tanto, todo depende de obtener estos fondos. Tú me corriges, así fue como yo lo entendí, es un tema que me preocupa, porque la pregunta que hay detrás de esta deuda, que hoy día los tiene con una imposibilidad muy fundamental de poder implementar un programa de gobierno, porque ustedes se enfrentan con tantos problemas que como libertarios la posibilidad de implementar ese programa primero tiene que resolver estas cosas prácticas que están en la economía, las capturas, etcétera. Pero esto de las LELIC y de los pases lo encuentro increíble, y luego hacer toda la revolución liberal en democracia, lo que significa otro tipo de problemas. Entonces, cuando la institucionalidad, y tú lo hablaste en tu entrevista en el Canal 7, cuando la institucionalidad ya tiene totalmente asfixiado, ¿no es cierto?, cualquier movimiento dentro de una sociedad. Y me parece que este tema de las LELIC y de los pases, como dice Rayo, que es como lo primero a resolver, sería muy interesante entender cómo se genera esta deuda, por qué se genera esta deuda, porque ahí está el gran demonio que es el Banco Central argentino, para Milei, ¿no? Claro, creo que independientemente de la arquitectura de salida de estos desbarajustes, hay que hacer el foco en lo que en general los liberales nos caracterizamos, que es el tema filosófico de comprender primero dónde está el problema y cuál es la solución. La gente generalmente tiene la tendencia a ir al acoso inmediato de corto plazo. Yo siempre digo que si las telecomunicaciones, como de hecho estuvieron y también crearon un debate, las telecomunicaciones en manos del Estado en Argentina, pero supongamos el tema de los celulares, desde el momento que nacieron los celulares hubieran sido del Estado, y tenemos el paradigma de los celulares del Estado. Si alguien plantea el tema de privatizar los celulares, te corrompe desde el punto de vista intelectual el paradigma, diciendo, no, pero ¿cómo va a ser? ¿Y cómo te imaginás? ¿Va a haber algo monopolio? ¿Se van a juntar todos para reventarnos con los precios? Y las antenas, digamos, satelitales y todo de captación, ¿cómo se van a poner de acuerdo si hay distintas empresas, las coberturas? Bueno, esos son
la mirada corta que tiene generalmente, la limitación que tenemos mentales por los paradigmas. Entonces pasa lo mismo con el tema de la inflación, con el tema del Banco Central, que en Argentina es de 1935, hace nada. Entonces decimos, ¿no? ¿Qué hacemos sin la soberanía monetaria? O hablamos de la independencia. Entonces digo, independientemente de la arquitectura de salida y de los problemas más técnicos, yo creo que tenemos que reforzar el concepto que quizás aún no se entiende de qué es la inflación y cuál es el rol del Banco Central en ese sentido. Y que la moneda ha sido una creación de privados. Y justamente por ser atractivo en cuanto a que tomarías toda la economía a través de la moneda, el Estado es vocatio de cardenales para ellos. Entonces toman el monopolio del dinero y del crédito en distintas etapas, en distintas historias monetarias de los distintos países, para justamente estafarnos. Es oro para ellos el Banco Central, y por eso se resignan a esas tres canillas de financiamiento que tiene impuestos, el tema de la deuda y el tema de la inflación, resignar el más nocivo de todos, el más silencioso, que es poder irse al baño, ellos de la Casa de la Moneda, imprimir billetes, mientras dicen que el problema es, instalan el tema de la batalla cultural en línea con el problema del comerciante, del consumidor que no camina para buscar mejores precios, el de los formadores de precios, y después justamente atacan estas medidas, digamos, para la tribuna, que es precios máximos. Hay gente que es los especuladores de siempre, estas estupideces que en definitiva atacan el efecto en vez del origen, que es la inflación, pero saben perfectamente por dónde va el asunto. Entonces, el Banco Central es la vaca sagrada de nuestras épocas, y justamente Hans Sennholz decía, darle el monopolio del dinero y del crédito al gobierno es como darle el cuidado del canario a un gato hambriento. Va a ser macana seguro, y en el caso argentino, que tenemos todos políticos trogloditas, los llevan a la expresión más extrema, pero no deja de ser en el Banco Central chileno o en la Fed de Estados Unidos la misma naturaleza, que en definitiva se dice, bueno, acá tenemos una inflación moderada. ¿Qué quiere decir una estafa moderada? Y no me cuaja ese concepto a mí. Pero están al borde de la hiperinflación, justamente por este tema. Exactamente, sí. Y eso sí, manejarlo va a ser un asunto mayor, porque si se genera ese quiebre, la viabilidad misma del gobierno, más allá de que ya están armando, ¿no es cierto?, se están armando los grupos de sindicalistas y de revolucionarios, y la calle, como le llaman la calle, y ahí hay otro asunto fundamental que quería abordar contigo. Es decir, este mal uso del Banco Central, si bien entiendo, tú me corriges, tiene dos orígenes fundamentalmente. Uno es la corrupción entre políticos, que, digamos, corre el dinero y van entre ellos, digamos, generando sus vidas con sus privilegios, ¿no? Y la otra es estas especies de derechos sociales, ¿no?, que no están configurados como derechos, pero están configurados como una permanente ayuda social del Estado para clientelizar a parte importante de la población, y entonces eso solamente se puede financiar con la impresión, con la deuda, etc. ¿Es correcto, o hay otro motivo por el cual se genera este mal uso del Banco Central? El tema del Banco Central, tú comentaste el mal uso. Yo creo que tiene una naturaleza nociva, con lo cual no puede tener un buen uso el Banco Central, porque incluso en el concepto que muchos pivotean de la cuestión de la independencia del Banco Central, que hay con un Banco Central independiente, bueno, si en definitiva tenés un directorio del Banco Central, como en países más civilizados, un poco más decentes, quizás no se expone la realidad de un Banco Central que tiene una naturaleza nociva. En el caso argentino, por lo menos dentro de la desgracia, tiene la ventaja que se expone justamente la barbaridad que es. Y la independencia del Banco Central, creo que, como dice Milton Friedman, y he insistido en mi viaje con los medios, que me hablan de la independencia, como en Buenos Aires también pasa lo mismo en la Argentina, es que Milton Friedman decía, puede hacer tres cosas el directorio del Banco Central: decidir a qué tasa va a expandir la base monetaria, a qué tasa la va a contraer, o si va a dejar igual la masa monetaria. Cualquiera de las tres cosas que haga va a ser algo distinto a lo que hubiera hecho el mercado, porque este es un comité de burócratas que decide cuál es la oferta monetaria. Es la arrogancia fatal. Entonces le va a errar siempre, se va a equivocar independientemente de por ahí del gobierno, pero se va a equivocar. Y en definitiva está consumiendo capital, como el ejemplo que siempre me viene a la mente papá, porque no hay ejemplo mejor. Cuando se habla de consumir capital, me dice papá, es como tirar tractores al mar. Básicamente eso es consumir capital, son justamente toda la parafernalia y la estructura
de herramientas, maquinarias, en fin, que hace apoyo logístico al trabajo para aumentar su rendimiento. Entonces, justamente a través de los precios y a través del mercado, es justamente esas asignaciones tan sensibles de recursos escasos para necesidades ilimitadas, y solamente lo puede hacer el mercado. Entonces, cuando dice ¿por qué el mercado y por qué el esquema de precios? Porque es lo que nos hace subsistir y progresar, el único camino del crecimiento. Yo siempre digo, venimos de las piedras y el agua salada, y todo lo que tenemos de progreso y todo se debe a ese tema tan sensible que justamente es el orden espontáneo del mercado. Y el mercado no es algo demonizado, una especie de cosa gasífera que anda dando vueltas así maligna. No, somos nosotros, es la gente. Son las votaciones que es por compras y abstenciones en infinidad de transacciones de bienes y servicios, que tienes el tablero tuyo de los precios donde está indicado dónde hay demanda que puede satisfacerse a través de un mayor concurso de la oferta, y cuando intervienes eso a través de la inflación que corrompe un poco los precios relativos y también después lo empeoran los precios máximos, es el desbarajuste de justamente tirar los tractores al mar. Sí, ahora ustedes han dicho que no, inicialmente, hasta que no se recupere el mercado y por lo tanto pueda absorber mano de obra que vaya, digamos, saliendo de la pobreza por su propio esfuerzo, dado la liberación, ¿no es cierto?, de la carga impositiva sobre los privados. Ustedes van a mantener todavía las ayudas sociales, porque evidentemente es shock, pero no es shock, digamos, al nivel de que esa gente vaya a sufrir más. La idea es aliviar el sufrimiento de quienes hoy día están sufriendo, descargando del peso del Estado, del sector privado, para que pueda empezar a funcionar la economía, ¿no? Ahora, todos estos paquetes de ayuda social que tiene a la gente, digamos, tiene a toda Argentina, desde Perón en adelante, sumida, digamos, ¿no?, en la miseria, uno podría decir cada vez peor. Yo sé que ustedes no lo tienen en la forma de derechos sociales progresivos, es decir, un argentino hoy día no puede decir, bueno, el Estado me prometió la vivienda digna, la vivienda o el trabajo decente, entonces yo voy a un tribunal, pongo un recurso de protección y el tribunal tiene que decirle al burócrata, usted no me importa dónde saca los fondos, como esto está por constitución, se lo tiene que entregar a esta persona, que puede llegar al punto de a personas que tienen 2 casas quitarle una para entregarle. Nosotros sabemos que el comunismo, el marxismo llega a cualquier extremo. Entonces, ¿cómo ven ustedes este tema de, por ejemplo, porque ahora cada vez más se exige esto de derechos sociales garantizados, de derechos sociales garantizados progresivos y que sean jurídicamente exigibles? Porque una cosa es el sistema clientelar que ustedes tienen, que funciona más o menos de una manera que mantienes capturado al votante a través de la prebenda, ¿no? Y otra cosa es lo que se está avanzando ahora, que es este esquema más de Estado social y democrático de derecho, donde se garantizan los derechos sociales vía jurídica. ¿Qué han pensado ustedes? Porque yo creo que ese discurso también está empezando a calar hondo. De hecho, lo vi en uno de los shorts que puso Agustín Laje en su análisis hoy día, y ya se está avanzando en esa dirección que en Chile se está proponiendo como el nuevo modelo. Bueno, tangencialmente habías tocado el tema en la pregunta anterior, que yo no la quería dejar porque me parece que tiene ahí una profundidad muy interesante y hacia los marcos institucionales y lo que se ve en Argentina hace mucho tiempo, y ahora increíblemente veo estos gestos en Chile que son muy preocupantes, el tema de los derechos sociales. El punto creo lo veo sencillo en cuanto a, vamos a definir cuáles son los derechos. En definitiva, creo que se circunscriben y no hay otros: derecho a la vida, la libertad y la propiedad, bajo el paraguas de la igualdad ante la ley. Con lo cual, con la igualdad ante la ley es el gran igualador. Todo lo demás son privilegios. Todo lo demás son lesiones de derechos. Cuando hablamos de igualdad de oportunidades, hay una contrapartida. Yo invito a reflexionar a la gente que nos está escuchando, que piense cuál puede ser un tema de igualdad de oportunidades que no dañe a alguien un derecho. Entonces, de vuelta, la igualdad ante la ley es para los indígenas, para las mujeres, para los transexuales, para los hombres, para las mujeres, para todo el mundo. Ese es el gran igualador, y por eso el gobierno solamente interviene cuando hay lesiones de derechos en estos 3 aspectos: vida, libertad y propiedad. Ahora, cuando se dice derechos progresivos, que lo escuché en esta visita mía a Chile, y claramente viene por el lado de los argentinos también, los kirchneristas, que hablaban
del reconocimiento de derechos. Nosotros que reconocemos derechos y todavía hay muchos derechos por reconocer. Yo digo, pero ¿cuáles son? Es la vida, la libertad y la propiedad. Está integrada las mujeres, está integrado todo. Entonces no, es justamente los privilegios, es justamente apalancarse en esos pseudo derechos que lesionan la libertad, la propiedad o la vida de alguien, justamente por el tema de captar algún peso político, votos, el tema de las minorías, y en definitiva es algo que corrompe la sociedad civilizada. En Argentina, Eva Perón decía que donde hay una necesidad nace un derecho. Es un absurdo, no solamente desde el punto de vista económico, que Javier Milei lo ha puntualizado bien respecto a que las necesidades son ilimitadas, con lo cual si construimos derechos a partir de las necesidades tenemos derechos cruzados y toda una complicación porque a cada derecho se corresponde una obligación. Entonces está el tema primero, antes que el económico, el tema moral que implica, bueno, ¿quién paga eso? Entonces, si yo tengo un derecho a una vivienda, yo interpreto a una vivienda que poseo, el resto de mis congéneres tienen la obligación de respetármela. Ahora, si yo digo, como las reformas que se pretenden en Chile, que también nosotros sucumbimos a eso en la reforma del 49, en el artículo 14 bis, que habla de la vivienda digna, que se contrapone al artículo 14 cuando habla del derecho de propiedad, porque no pueden convivir las dos cosas. Cuando decimos que alguien tiene derecho a una vivienda que no posee, la contrapartida es la obligación del resto a proveérsela. Entonces no hay que verlo de esto que se ha instalado del dogma Montaigne, de que el rico es rico porque el pobre es pobre, y eso que ha cultivado esta cultura, que es ideal para el político, es el clímax de la política para perpetuarse en el poder, que le dice a las mayorías: vos sos una persona que ha estado hecha a un lado, al margen de la sociedad, porque no te reconocen los derechos. Yo te garantizo que voy a hacer justicia, me he visto como justiciero, explotando las minorías, y eso hace que a mí me voten las mayorías, si tengo peso político ahí, me perpetúen el poder. Y en definitiva termina siendo la corrupción absoluta de la civilización, porque no tienes derecho a la vida, la libertad y la propiedad. O sea, yo creo que en la vida, la libertad y la propiedad, pero bajo ningún concepto tengo derecho a la vida, la libertad y la propiedad de otros. Entonces, esto ha calado muy hondo en la Argentina, y la cuestión redistribucionista y el concepto de la justicia social, que se contrapone a la cooperación social. Bueno, en esto Hayek da un ejemplo muy bueno, decía que en el lenguaje colectivista, a cada sustantivo que se le agrega el adjetivo social termina siendo su antónimo, porque la pregunta es, a ver, justicia social, si nos enseñaron en la facultad que la justicia es dar a cada uno lo suyo, o dar a cada uno lo que le corresponde, ¿qué le agrega el término social? Algo tan justo, tan claro en la definición, y necesariamente es su antítesis, es justamente el redistribucionismo, es ir a la injusticia, de quitarle a algunos su propiedad para dársela a otros que no les corresponde esa propiedad. Pero claro, digo de vuelta, la posición y la retórica de música más celestial para el político que se puede concebir. Sin embargo, el concepto es de tergiversar también la solidaridad. La solidaridad, que es algo tan maravilloso que generalmente nace en los lugares donde justamente hay libertad y respeto a la propiedad, crea no solamente riqueza para pensar a un costado la gente que quizás quede en el camino, las posiciones relativas, que a pesar de eso, en los lugares más libres, la gente más pobre está en posiciones mejores que las Cuba y los gulags soviéticos, tiende a ser un tema virtuoso de la cooperación social, a diferencia de lo que es la teoría del derrame, como dicen, ¿no? Que es un ataque elíptico al capitalismo, es decir, bueno, en la mesa de la abundancia del capitalismo caen algunas migajas que sobran y comen los pobres y demás, cuando en realidad no entender los procesos de mercado y la cooperación social, que Steve Jobs no hubiera pasado del Garage Company si no fuera por la necesidad de cubrir los intereses personales de sus socios, de sus clientes, de su cadena de valor, no hubiera salido de ahí. Claro, y ahí la pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es el fundamento entonces ético, supuesto, de los derechos sociales? Y te quiero desafiar
con lo que me parece a mí la legitimidad ética que muchos le atribuyen a esto de los derechos sociales y de la redistribución. Lo dijo Ricardo Lagos y me parece que en Chile se han comprado completo este cuento de que para tener paz social, sobre todo imagínate después del 18 de octubre, que fue acá un golpe de Estado, que lo dijo Piñera en tu país, hay que redistribuir. Entonces las élites, la derecha en general, se ha convencido que para que la izquierda no le haga revoluciones ni golpes de Estado, sobre todo ahora que está muy difícil con los organismos internacionales capturados por la extrema izquierda que promueven estas revoluciones y estos golpes de Estado en los distintos países, bueno, está muy difícil controlarlo a través del imperio de la ley. Y por lo tanto han llegado a esta gran solución magnífica de decir, la gente va a estar contenta si es que redistribuimos en la forma de derechos sociales y de esa manera ya no nos van a hacer la revolución ni nos van a dar golpes de Estado. A ustedes ahora les va a tocar un periodo un poco crítico y creo que lo que hay de fondo para enfrentar ese periodo es si es que ¿es esto cierto? ¿Es verdadero que la paz social solamente se logra redistribuyendo? Coincido en esa pregunta retórica tuya, coincido en definitiva en la posición de que es una locura absoluta y me parece, casi te digo, me da un fastidio fenomenal esos discursos tibios, peleles, de gente que en definitiva también uno piensa en el tema de la batalla cultural y cómo se ha preparado la gente para el debate, gente bastante floja de papeles, como decimos en Argentina, entonces son incapaces de defender el punto y ceden o en pos del pluralismo, estas cosas que también ha pasado en las universidades incluso privadas que tienen dentro de todo lo que es el concepto de un ministerio de educación y demás y el corset ese, tienen cierta flexibilidad eventualmente para algunos contenidos y todo, pero dicen no, acá somos plurales y se le empiezan a meter los izquierdistas por todos lados y los liquidan. Entonces ese discurso que tiene una raíz, por eso todo el discurso de la raíz moral de Javier ha tenido el éxito de conectar por ahí, porque generalmente a los liberales nos tenían más como el metálico y la cosa crematística y nos hemos preocupado demasiado por la tasa de interés o las LELIQs y el tema de la inflación, que obviamente es importante porque hace no solamente a la libertad y la independencia con el gobierno, sino también a la prosperidad, pero hemos descuidado los marcos institucionales, el tema justamente de la Constitución como carta magna que protege a los ciudadanos y la división de los poderes y el concepto que el derecho es anterior a cualquier gobierno. Entonces en las legislaciones se ha tergiversado, en el caso argentino muchas veces por justamente el poder judicial ser adicto al poder ejecutivo y ser eventualmente un cómplice de la vorágine contra el ciudadano, es mucho peor cuando eso queda plasmado en tu carta magna. Entonces me parece a mí mucho más peligroso y casi te diría, los veo como más responsables a los que ceden, a los que tienen la convicción izquierdista de avanzar, que eventualmente se matan de risa de esa gente porque saben que le están ganando un terreno importantísimo y van por más. Y que los tienen trabajando para ellos. Sí, eso es muy interesante, que la gente que no tiene la preparación y que además no le gusta salir de su zona de confort y que no tiene la sensibilidad frente al mundo de las ideas, termina trabajando para quienes, que lo dijo Lenin cuando decía, nosotros les vamos a dar la soga con lo que ellos mismos se van a colgar. O sea, esto es una estrategia tan antigua que uno hoy día cuando la ve todavía funcionando y sin ninguna defensa de parte de los sectores de derecha, más o menos en todas partes del mundo. O sea, lo que uno está viendo ahora es eso. Échale una mirada, un repaso al manifiesto comunista de Marx y Engels de 1848. En definitiva, hemos incorporado todo eso, y eso que era un panfleto simplemente terminó siendo uno de los libros y los textos más influyentes que ha tenido el mundo. En definitiva, ves la cuestión del impuesto progresivo, el tema de la educación, la cosa gramsciana, el tema, hablando del Banco Central, la nacionalización de la moneda, despegarle en la línea de flotación justamente al liberalismo. Y se ha implementado todo, y como dice papá dice, si revisas el manifiesto comunista, te parecerá muy a tono con la plataforma política de un partido moderado.
Exactamente. Entonces la izquierda, que por ahí no tiene plafón político y por ahí obtiene el 4% y demás, instala la agenda. Y es esto lo que tú dices, tiene la gente supuestamente defensores de la libertad trabajando para ellos, porque han cedido, pues no son incapaces de defender principios fundamentales. Y una vez que tú cediste un derecho, una vez que tú le dijiste a una persona tienes derecho a la vivienda digna, tienes derecho a la educación gratis, que como si existiera algo como educación gratis, ¿no? Pero bueno, supongamos. Yo veo que la dificultad que ustedes tienen es que es muy difícil, valga la redundancia, decirle a una persona ahora ya no tienes el derecho. Quitarle eso a alguien, o sea, antes de hablar de derechos sociales y de entregar ese tipo de promesas, ¿no es cierto? Y más encima en el proyecto acá en Chile que son jurídicamente exigibles, uno tiene que pensar, ¿qué pasa si el día de mañana no hay cash? No se puede pagar y tengo que retirar ese derecho. Y ahí es donde algunos dicen, no, es que va a haber responsabilidad fiscal. Yo he conversado hoy día con el expresidente del Tribunal Constitucional en Chile, Iván Aróstica, y me decía, la ausencia de dinero nunca es justificación legal para el no cumplimiento del contrato. Imagínate. Es decir, el hecho de que yo no tenga dinero y vaya a un restaurante no me exime de pagar la cuenta, ¿sí? Entonces, si yo judicializo todo esto, la posibilidad de echar marcha atrás, después de quitar esos derechos, ¿no es cierto? O la paridad de salida en las elecciones, que en nuestro proyecto se consagra por las 2 elecciones que siguen. ¿Cómo le quitas tú después la paridad de salida a las feministas, por ejemplo? La paridad de salida, que es las listas y la representación femenina en las listas, ¿es? Cuando tienes la de entrada es las listas, la de salida es, se mete la mano en la urna, una vez que ya han sido votados los candidatos, se reparten equilibradamente entre hombres y mujeres. Bueno, claro, evidentemente esto es lo que venimos diciendo, es el pseudo derecho que también cuando se plasma en algo tan importante como una constitución, eso de volverlo atrás es ciertamente muy complicado y por eso yo siempre me retrotraigo al tema de la batalla cultural y que en definitiva Chile es un ejemplo, te diría, lastimoso de ver que en los propios ojos y nosotros mirándolo del otro lado de la cordillera era el Estados Unidos de Latinoamérica y pujante y demás y los propios chilenos viven una prosperidad que no vivían antes, pero la batalla cultural ha carcomido la cuestión del adoctrinamiento para hacer entender que la desigualdad y estas estupideces que son todos subterfugios para volver a conceptos como el tema redistribucionismo que va al servicio de la política y no de la gente. Entonces, hoy Chile se está gestando algo muy grave que quizás queda, como pasa también en Estados Unidos, que queda medio tapado por el antes y el después. Me refiero a que lo que ves ahora son las reservas morales, las reservas económicas que han tenido, pero viene la batalla cultural carcomiéndose y están a poco de empezar con la debacle moral que ya en el principio de la Carta Magna, que es la Constitución, ya se plasma ahí, y después eso tiene la consecuencia también de la prosperidad, y empezar a bajar también niveles de vida, bajar expectativas de vida, problemas con la salud, etcétera, etcétera, como está pasando en Argentina. Hace mucho, ¿no? Pero claro, son procesos, o sea, llevamos 100 años en la Argentina en la decadencia, con distintos matices o queriendo recuperar en algún punto, pero la decadencia fenomenal de ser en 1895 el PBI per cápita más grande y comparando con Estados Unidos, el salario del peón rural y el obrero comparado con Alemania, con Estados Unidos, y ahora estamos 140 en el mundo y seguimos bajando, y lo que tiene el estatismo es que para mantenerse en la misma línea de regulaciones tiene el efecto nocivo en alguna dirección y se empiezan a abrir problemas, y para querer corregirlo temporalmente vuelven a regular y regular y regular. Nunca es la salida decir desregulemos. Ensayamos el camino de la libertad, claro. como decía Leonard Reed, ¿por qué no en su libro? ¿Por qué no ensayar la libertad? Pero no, bueno, eso va en contra de sus intereses y ellos pavimentan siempre el camino futuro hacia la perpetuación en el poder, diciendo, bueno, sabemos que hay deudas de la política, entonces ahí entonces empiezan a inventar y a listar, falta esto, y eso es lo que me construye para vivir en generaciones y generaciones de la política. Absolutamente, y ahí hay otro tema de la batalla cultural que me llamó la atención de la entrevista que te hicieron
del Río y creo que era la Connie. Sí, que ellos te dicen, esto es algo que hace tiempo que no veo televisión, entonces vi la entrevista y quedé sorprendida de que te dijeran, bueno, pero ¿qué va a hacer Milei con la calle? La calle. Porque la calle es incontrolable, la calle. Porque más o menos que insinuaban un golpe de Estado, de hecho el video de Agustín Laje muestra a varias gente de la calle, que no son más que personas súper adoctrinadas, muy ideologizadas políticamente, de la extrema izquierda, revolucionarios, violentos, es decir, no en la calle. O sea, sumado a Milei, de todas las agrupaciones y sindicatos que mencionó, entre los que podrían unirse para un eventual putsch, digamos, por así decirlo, yo sumé a vuelo de pájaro, así, en lo que él mencionó, unas 2 millones de personas capturadas, digamos, entre sindicatos, la organización de Evita Perón, esto, lo otro. Bien, y ahí me llamó mucho la atención de que te dijeran que la calle le puede dar un golpe de Estado a Milei. O sea, nos han ganado la batalla cultural al punto de que los marxistas, revolucionarios, deconstruccionistas de la nueva izquierda, dan un golpe de Estado y se habla de estallido social, la calle. Ni siquiera nosotros decimos, esto es un golpe de Estado a un presidente democráticamente electo como pasó en Chile con el presidente Piñera. Y eso es lo que está de fondo en esta entrega total de las instituciones, que es el miedo al nuevo golpe de Estado, digamos. ¿Te das cuenta cómo nos han ganado que nos dicen es que la calle puede? No, es que no es la calle, la gente de la calle está sufriendo la opresión, como tú bien dijiste, son los esclavos, y luego lo que nosotros tendríamos que decir es ¿qué calle? Si esta es toda gente con color político y se llaman comunistas, se llaman en Chile Frente Amplista, tienen título, digamos, ¿no? ¿Cómo ves tú esto de poder responder y dar esa batalla también? Bueno, tú habías comentado más temprano, y me parece un punto importante, que Javier está pivoteando, digamos, su futuro gobierno en no tocar a las víctimas, el tema de los planes sociales, y la verdad que en el contexto también de este desempleo, la pobreza y demás, no puedes empujar a una situación peor de la gente que hoy está totalmente desaprovechada y desestimada con un plan social. Hay que justamente atacar al victimario, que es el Estado, entonces reducir el tamaño del Estado, las partidas donde justamente roba la política para poder bajar impuestos, que eso también le dé oxígeno al sector privado, la desregulación, también la modernización del mercado laboral, abrirse al mundo luego, porque en definitiva no podemos vivir en una tribu, y esto de la cosa cepalina, de vivir con lo nuestro, esta estupidez argentina que lleva demasiado tiempo, en realidad son cosas discrecionales para favorecer a los amigos de la política y que casen en el zoológico los empresarios, y la reforma monetaria que hemos mencionado tangencialmente. Eso hace que el sector privado, que ahora está totalmente deprimido, florezca, tenga potencia, que es lo único que crea crecimiento y valor, es el sector privado, no es un elemento de transformación, como dicen los políticos, ni de crecimiento, mucho menos la política y el Estado, porque el Estado, como decíamos, consume capital. Entonces, una vez que se crea este florecimiento y vamos por el lado del crecimiento del sector privado, se puede incorporar esta gente que hoy está totalmente desaprovechada. Naturalmente va a tener incentivos para pasar una situación más favorable. Ahora, dicho esto y la cuestión del conflicto social que ibas, esa base de la pirámide no tiene por qué haber efervescencias ahí, porque en definitiva no le van a tocar un sistema que obviamente reconocemos que es nocivo, reconocemos que en definitiva daña la integridad de las personas, y es justamente esta cuestión de lo que el político crea, esta dependencia y este tema que quiere que la pobreza prevalezca porque se nutre de eso. Pero van a quedar muy en evidencia que estos movimientos son del vértice de los gerentes de la pobreza, que necesitan a los pobres y a las víctimas, a los vulnerables, como carne de cañón y peones que vayan al frente para sus intereses particulares. Entonces creo que una de las cosas es que cortar esos incentivos, que no manejen esas cajas para que queden, digamos, expuestos. Pero ojo que la casta no sale solamente de la parte de los movimientos sociales, la casta está en los empresarios, en algunos periodistas, en la política misma, claro está, en sindicalistas y demás. Yo particularmente, quizás por tener
más formación me parece como más imperdonable de los empresarios, ¿no? El empresario que o no se ha dedicado al tema de las ideas, como hablamos al principio, o lo que es peor, ha usado un sistema que sabe que es empobrecedor para hacer lobby, y esta cuestión de sus oficinas de public affairs, para acercarse, para poner fichas en todos los paños de la ruleta, para estar bien con todo el frente político, sí, para siempre obtener privilegios de la política, que sabe que es a costo de la gente que compra la leche en cuotas o está comiendo la basura. Entonces me parece algo que realmente que no tiene perdón. Entonces los ves, esos acercamientos que ves en la política, y particularmente me estoy acordando de una reunión que tuve de un empresario que también en su momento en un consejo de empresarios recibió supuestamente como heredero de la democracia a un kirchnerista que supuestamente era uno anterior que se barajó como nombre antes que salga Massa. Entonces está en todos lados, y cuando ve que eventualmente Javier en Las PASO obtuvo una buena representación electoral, bueno, tiene un acercamiento. Entonces la verdad que me da mucho fastidio, porque parte de lo que queremos hacer con el empresariado es, bueno, contame, incluso los consejos y las cámaras que tienen distintos rubros, nos puede servir para dónde son los puntos de dolor que hoy tienen esas empresas de acuerdo a sus rubros, pero también tienen que dejar la cuestión justamente del acercamiento, del lobby, saber que se tienen que enfrentar al mercado, y hoy lo tienen totalmente de espaldas porque tienen los incentivos de la política del camino corto. ¿Qué marketing y estas cuestiones? Voy directamente y tengo un coto de casa. Es que bueno, así era el sistema de sustitución de importaciones, que no es otra cosa que el neomercantilismo, era lo que denunciaba Adam Smith en La riqueza de las naciones, exacto, ¿no es cierto? Y después acá se mantuvo con este sistema de sustitución de importaciones otro experimento más, como el que se está haciendo ahora con el Estado Social y Democrático de Derecho, que ya lo tiene Venezuela, Bolivia, Ecuador, Colombia. Todos han incorporado este modelo después de situaciones de quiebre de orden institucional, y ahí es donde entran a tener una preponderancia los organismos internacionales, que además hoy día a través de la Agenda 2030, de toda esta cuestión climática, también están haciendo un tremendo trabajo con los empresarios que terminan juntos en Davos, y ya nadie puede decir que esto es teoría de la conspiración. O sea, nosotros tenemos 100 empresarios metidos en empresas grandes en Chile, entre ellos, bueno, bancos importantes y todo, metidos en esta agenda, que es una agenda que cuando uno la analiza, no habla de democracia, habla de ciudadanía universal, habla de ideología de género, y todo eso bajo títulos muy bonitos como reducción de pobreza, etcétera, ¿no? Pero en definitiva hoy día el empresario también ha cobrado un rol en esta batalla cultural que es más, yo no le llamo globalismo, sino que globalitarismo, porque no es globalización, que es otra cosa. No, claro. El globalitarismo es la captura interna que hicieron los perdedores después de la caída del muro de los organismos internacionales para imponerse a los Estados-nación a través de sus legislaciones brutales, que son en muchos sentidos no te permiten crecer, promueven el decrecimiento, la destrucción del capitalismo a través de la excusa del cambio de la matriz energética. No sé cómo ven ustedes, si se han interiorizado de este tema, si tienen alguna idea, están dando esa pelea también, o es algo que va de a poco llegando a ser consciente también en Argentina. No, o sea, como están tan cerrados, no es... No, llegado el punto hay que dar la batalla. Me parece que desde 1920 está este tema que incluso fue anterior a la caída del muro. Siempre estaba esta cuestión de los activistas medioambientales, que es toda una agenda antiindustrial y anticapitalista. Entonces decía que venía el calentamiento y la cosa así de apocalipsis, ¿no? Que viene el calentamiento, después pasaban 10 años y claro, cambian las generaciones y perdemos también la memoria. En 1930 vino, ahora viene la nueva era de hielo, nos vamos a congelar hasta las orejas. Así es, eso fue en la década del 70, era todo el tiempo, era pero ese... Desde 1920, sí, es el track record, es esto, hasta llegado al absurdo más fenomenal, que Al Gore le valió el premio Nobel de la Paz por el bluff más increíble, que es An Inconvenient Truth, ese film que es totalmente sesgado, donde decía que a esta altura, creo que se cumplió en el 2020, Florida tendría que estar la mitad bajo el agua y Manhattan totalmente bajo el agua respecto al tema de los deshielos, y una cosa sumamente irresponsable. Yo ahí, a mí me interesa mucho el tema medioambiental, donde primero diría, los científicos cuyo principal capital es la duda, porque viven de la duda,
¿cómo es esto que se juntan todos, que Kioto, París, a firmar algo diciendo, che, no, esta es la verdad, esto no se discute? A mí me da a que dudar muchísimo de la veracidad de eso que hay detrás, porque también el científico le pagan para resolver problemas, con lo cual si crea problemas es un fondeo que tiene parecido al que te decía yo, de que pavimenta el político las cosas para hacer de la política y la deuda de la política. Entonces me parece algo que bueno. El cambio de matriz energética ha generado una crisis brutal económica en Alemania. Ahora Alemania está hundida por ese cambio de matriz energética y Europa entero está muy afectado, bueno, Europa occidental sobre todo. Es una pelea para Meloni recuperar la soberanía energética y Vox da esta pelea también permanentemente. Y bueno, te cuento que nosotros tenemos un capítulo entero de cambio climático en el proyecto Nueva Constitución. No puedo evitar, mi estimado, mencionarlo. Quedas convidado a leerlo porque a partir de eso es que se han ido desmantelando los capitalismos y las capacidades de crecimiento de diversos países con esto de la matriz energética sustentable, que en nuestro proyecto Nueva Constitución se mandata al Estado a hacer el cambio de matriz energética en un país de 20 millones de habitantes como Chile. Imagínate cómo estaremos los que nos damos cuenta del peligro que esto conlleva para la posibilidad de desarrollo y al mismo tiempo se consagran derechos sociales jurídicamente exigibles, progresivos, ¿no es cierto?, que siempre tienen que ir en aumento, y uno le da un poco de tristeza porque piensa que un gobierno como con el plan, por ejemplo, que el que tiene Javier Milei, sería imposible en un marco institucional como este, que como tú bien dijiste, son las instituciones las que hemos abandonado, son las ideas y la lucha, la batalla cultural. Muchas gracias, Berti, por esta excelente entrevista y por darme esta oportunidad de contarte un poco en qué estamos los chilenos, a ver si podemos seguir dialogando, porque los problemas que vamos a enfrentar en adelante nos van a acercar bastante a aquellos de los que ustedes quieran salir. Es que claramente te agradezco el espacio, tu tiempo, y claramente la región y con lo que es la evolución también de las comunicaciones, lo que es redes sociales y todo, por supuesto tenemos que hacer un frente común y salir al rescate de los chilenos de los disparates argentinos y viceversa. Y yo creo que hoy, gracias a Dios, el electorado en Argentina ha transmitido algo que se tiene que contagiar en otros lares, pero llegar a la aplicación política, volviendo a la metáfora del iceberg, hoy está la posibilidad de hacer crecer esto por la batalla cultural que se hizo, crecer ese 10% de la punta del iceberg en una proporción más grande, y quizás puede ser que Chile, que viene de un proceso de prosperidad, tenga el proceso inverso. Entonces creo que hay que hacer un frente común y todo pasa para mí, para la batalla cultural, todo pasa por ahí, lo que tenga la gente en la cabeza, que muchas veces se descuida y es lo que después es la consecuencia de la prosperidad o la decadencia. Así es, esperamos que podamos salvarnos de este nuevo impasse en el que nos tiene la casta política, sí, dicho en el lenguaje, ¿no es cierto?, de los rothbardianos. Muchas gracias al Centro de Estudios Libertarios por esta posibilidad de haber traído a Berti acá en este momento clave, para que nosotros podamos inspirarnos, porque también estamos a punto de dar un paso muy importante en nuestra institucionalidad. Pensémoslo bien, que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias, Berti. Gracias, Vanessa.